Conoce más en osde.com.ar. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Saluden todas las políticas. Un placer, como siempre, encontrarnos para hablar naturalmente, de nuestro sistema sanitario, de nuestra realidad en la Argentina y un tema fundamental en el día de hoy en materia de salud, como es la docencia y la investigación. De eso vamos a ocuparnos especialmente en nuestro programa de hoy. Temas claves fundamentales para la formación y el desarrollo de nuestros médicos, del sistema de salud en general, pero también para afrontar las realidades de nuestro país en la actualidad, con cara, por supuesto, mirando al futuro, que es bastante inminente y no es tan lejano como uno a veces piensa. Hablar de la realidad de las enfermedades crónicas, de qué tan importante es la investigación permanente y la docencia, además, tanto interna como externamente. Por eso lo invitamos a conversar sobre este tema en el día de hoy. Se los presento al doctor Gustavo Sevlever, director de Docencia e Investigación del FLENI. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Un gran placer que nos acompañe para hablar de este gran tema, ¿no? Porque es como uno cuando lo piensa y se lo imagina gráficamente, es como el pilar. Definitivamente es el pilar. Es la investigación, es la docencia, es lo que sostiene definitivamente el sistema de salud, ¿no? Tal cual Desde el recurso humano, digo, ¿no? Tal cual usted lo dice. Cualquier institución seria y responsable de la medicina hoy tiene que tener la asistencia, la docencia y la investigación. Las tres patas sólidas donde se estructura todo lo que es el ser, la esencia de una institución médica y de la medicina. Y lo que usted comentaba en la introducción de mirando al futuro, es interesante esta frase de Woody Allen que decía, me interesa el futuro porque voy a pasar el resto de mi vida en él. Es y es así, ¿no es cierto? O sea, pensando el futuro, estamos pensando en nosotros mismos, en lo que va a pasar con nosotros y en las cosas que podemos hacer para que pase lo mejor posible. Como país, doctor, esto usted decía, la importancia de que las instituciones tomen conciencia de integrar investigación, docencia y tecnología. ¿Cómo estamos, digamos, así como presentando un panorama de las instituciones en Argentina La de salud? Argentina tiene heterogeneidad, es muy Sí. heterogénea. Hay muchas cosas distintas adentro de la Argentina. A veces hablaba alguien de Norveguindia, un neologismo que combina Noruega y la India, diciendo donde hay sectores de un desarrollo bastante interesante con otros que no lo son tanto, más allá del origen del nombre de los países. Y acá pasa eso, hay lugares que tienen muy buena medicina equivalente a los países así llamados del primer mundo, y hay lugares que no la tienen tanto. Entonces, un gran desafío es que el acceso a la medicina de buena calidad, a la medicina que es útil para salvar vidas y para prevenir enfermedades, sea lo más igualitario, lo más equitativo posible. Eso no es una tarea fácil y tampoco es algo que uno pueda decidir de una vez y para siempre. Es un blanco móvil y la incorporación de eso es una tarea de toda la sociedad. Sin dudas. Doctor, ¿esa diferencia que usted marca está más vinculado a una cuestión geográfica en Argentina o tiene que ver con esta, digamos, fragmentación del sistema entre salud pública, obras sociales, privados? O sea, uno a veces piensa en Buenos Aires, es donde encontramos, tanto en el hospital público como en un centro privado, la última tecnología, o es una cuestión de que si te tocan hacer, como decimos siempre, ¿no?, en los extremos del país, todo te va a quedar lejos. Las dos cosas son así, las dos cosas. Nuestro sistema, según los sanitaristas, está muy fragmentado en estos tres niveles, con poca interrelación entre ellos y a veces sin la optimización de recursos que podría haber. Y por supuesto lo geográfico tiene que ver. El famoso chiste Dios atiende en Buenos Aires, ¿no? Claro. O sea, pero hay lugares en el interior del país como Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, que tienen muy buena medicina. Pero las dos cosas ocurren, en la dispersión geográfica y cierta fragmentación del sistema de atención. De todos modos, en el sistema público hay grandes lugares también, ¿no?, de excelencia, al igual que en el sector privado podemos encontrar esto. Es absolutamente así como usted dice. El Hospital Garrahan es uno de los mejores hospitales que existe en la Argentina, público-privado. El Hospital del Cruce también es un hospital de altísimo nivel y otros más, por supuesto. En el sector público existen áreas de alta calidad médica. Doctor, ¿por dónde se empieza a formar? ¿Cómo se forma en tiempos de tanta actualización permanente, no? La formación es permanente, digamos. Hoy no existe la posibilidad de que uno se forme para siempre. La generación de conocimiento tiene un volumen y un ritmo alucinante. Hay millones de artículos de medicina que salen por año. Nadie puede estar absolutamente actualizado en todo lo que hay. Entonces, la formación médica es crucial y es compleja. Cuando yo era estudiante de medicina,
ir a una biblioteca médica, no había tantas en la capital, y uno para buscar las cosas tenía que hacer un trabajo. Es cierto. Hoy tenemos que enseñarle a nuestros residentes a seleccionar la catarata de información que les llega desde distintas fuentes. Ellos tienen su computadora o en su celular o en la tableta al alcance del dedo toneladas de información médica, y las habilidades son la discriminación entre lo que es de buena calidad y lo que no es de tan buena calidad. Claro, hasta la forma de estudio de alguna manera cambió, ¿no? Eso cambió totalmente, y hay algo iconoclasta que es interesante, que las figuras de los grandes profesores están cuestionadas en el mejor de los términos, ¿no? O sea, de repente uno tiene un residente que le cuestiona y dice, no, doctor, eso que usted dice hasta ayer era válido, pero hoy está este paper que ha cambiado la historia. El acceso al conocimiento está mucho más democratizado, y eso tiene un efecto sobre las estructuras de la atención y de la generación del conocimiento. Un a otro efecto nivel, benéfico. eso iba a decirle, es benéfico primero, y a otro nivel también puede pasar con los propios pacientes, porque de pronto tenemos acceso a información que tal vez no sabemos desclasificar correctamente, ¿no? Cuando empezamos a investigar por nuestra cuenta, pero digo, eso también hace que la comunicación haya cambiado, se haya modificado también, ¿no? Nosotros tenemos un colega omnipresente que es el doctor Google. El doctor Google es un colega que tenemos, querramos o no, que está al lado nuestro, Claro. que a veces compite, a veces es sinérgico con nosotros. Se ha escrito algunas cosas sobre eso. El paciente de hoy es un paciente ilustrado. Claro. Es un paciente que se compromete con su enfermedad y que tiene mucho acceso a la información. Y además es un paciente, para usar una palabra de moda, empoderado, que se involucra en las decisiones que tienen que ver con sí mismo. Eso está bien, Claro. es importante. El médico paternalista de hace medio siglo que decía, usted haga esto y deje de hacer esto, está cuestionado. Porque si uno en un punto tiene que respetar las creencias y lo que le pasa al paciente. Si uno le indica a un paciente algo que es contradictorio con lo que el paciente creyó toda la vida o hizo toda la vida, las chances de éxito son pocas. Es cierto. El médico tiene que hacer un esfuerzo por escuchar esa vieja tecnología que viene de la época de Hipócrates, escuchar al paciente, entender dónde está parado, entender su subjetividad, y la técnica o la información médica tiene que sinergizar con lo que es el paciente. El paciente hoy sabe mucho más. Es cierto lo que usted dice. Sí, Quizá por ahí la leemos, capacidad de doctor, discriminación, sí, no lo tenemos en claro, Claro. ¿no? Cometemos a veces... La web tiene los mismos problemas que lo que hay fuera de la web. Hay Claro. cosas buenísimas, otras no Exacto. tanto, otras malísimas. Y el médico tiene que ayudar un poco a que la información sea comprensible y procesable por el paciente. Porque tiene las capacidades técnicas como para saber cuándo es de buena o cuándo es de mala calidad. Doctor, ¿en qué se investiga especialmente en nuestro país en este momento? Los centros públicos y privados, ambos sectores, pienso en el Hospital de Clínicas, por ejemplo, o en FLENI como un sector de referencia muy grande. ¿En qué se trabaja? ¿En algún punto en particular? ¿En todos los temas? ¿Cómo se está construyendo este futuro inmediato que tenemos? Yo le cuento de lo que puedo hablar un poco mejor, que es de FLENI. FLENI acaba de firmar un convenio con el CONICET. El CONICET es la institución científica más importante de la Argentina, y hay una tendencia, la medicina se llama medicina traslacional, que pretende descubrir cosas en el laboratorio, pero llevarlas al paciente. Bien. Llevarlas al cuidado del paciente. Y eso no es sencillo, suena muy bien, políticamente correcto, pero a veces no es tan fácil. Nosotros tenemos laboratorios básicos que trabajamos, por ejemplo, en células madre. ¿Qué es lo que pasa con las células madre? Ay, sí, tanto que nos preguntamos Tanto sobre las que nos células preguntamos madres, sobre ¿no? las células madre, y que han tenido una característica de celebrity. Es Hoy las cierto, células madres parecían en un momento aparecen en mágicas, todos lados, es cierto. porque alguien las vendió como panacea de que curan todo. Es cierto. Y esto no se sostiene de ninguna manera. Claro. Pero más allá de eso, son un fenómeno biológico muy interesante. Todavía en estudio, entiendo, Todavía ¿verdad? en estudio, hay solamente un tratamiento, que es el trasplante de médula ósea para algunas enfermedades de la sangre, la leucemia clásicamente, no se puede usar las células madre, pero aparte de eso, hoy no. Pero es un muy buen modelo que nos permite entender las enfermedades. Uno puede modelizar, hacer un modelo de la enfermedad in vitro en base a células madre. Bien. Y entender, sin dañar ningún animal y sin probar en un ser humano, entender algunos aspectos funcionales de la enfermedad. Bien. Entonces, la generación, eso es una cosa de conocimiento básico. Claro. Pero después la investigación nos puede servir incluso para un proceso. O sea, ¿cómo hago yo que el paciente haga su jornada diagnóstica mejor, más corta, con menos agresividad, con más eficacia? Eso es investigación también. Claro.
Porque también es salud finalmente y está en última vinculado a la instancia es salud. Claro. Los trayectos de los pacientes en el vericueto y en el laberinto de la medicina actual a veces son difíciles. Tremendo. El paciente no encuentra quién, no encuentra cómo, no encuentra dónde. Además, sus financiadores a veces tienen convenios que no son del todo cómodos para el paciente. Entonces, ayudarlo en ese circuito también es investigación, también es generar conocimiento, también nos sirve a todos. La tecnología, hoy la tecnología es un colega cotidiano, la tecnología está en todos lados y a diferencia de otros lugares, la tecnología tiene una utilidad que puede salvar vidas, que mejora los diagnósticos, que cambia la historia. Digamos, la tecnología en la medicina es un actor enormemente poderoso. Cualquier médico le dice que antes de la tomografía, antes de la resonancia, después son dos mundos diferentes, sin duda, dos cosas distintas. Cómo usar la tecnología, dónde usarla y para sacar el mejor rédito también es investigación. El doctor recién nos hablaba de un convenio con el CONICET, que ahora le voy a pedir que nos cuente un poquito más de esto. Y yo les propongo escuchar a Leandro Linarello de Novartis, que nos habla de este convenio que hicieron con la Universidad de Basilea respecto de un programa de capacitación precisamente para jóvenes científicos de todo el mundo en lo que es la distinta etapa de producción en los medicamentos. Mirá. Una de las características principales que este programa tiene, y yo destaco, es que más allá de lo que es el tema de ciencia en sí y la capacidad tecnológica o la tecnología que adquieren los científicos al participar del programa, es el vínculo humano que se genera primero con sus mentores, que muchas veces, una vez terminado este programa de 3 meses, ellos siguen en conexión y siguen con las causas en las cuales los científicos trabajan. Muchos de esos trabajos o muchas de esas líneas de investigación tienen que ver con necesidades de los países en los cuales los científicos están ubicados. Y obviamente una de las cosas que principalmente también se piensa cuando se desarrollan es la necesidad de desarrollar la mejor terapia. Obviamente implica también en pensar en cómo van a acceder esas personas a esos tratamientos y obviamente eso es parte también de todo el programa y parte del desarrollo. No solamente pensar en el desarrollo científico o tecnológico de este nuevo tratamiento, sino también en cómo acceder. Muchas veces hay desarrollos que por una cuestión de locación, la población está ubicada en un lugar donde no tiene ni acceso por un tema remoto a la medicina que se está desarrollando, entonces también va acompañado con un desarrollo desde el punto de vista de acceso. Y obviamente esto implica y el hecho de poder tener un soporte o un acuerdo estratégico con la Secretaría de Ciencia y Técnica también nos permiten poder discutir no solo en lo que tiene que ver con desarrollo de ciencia, sino también en cómo asegurar que existe ese acceso a estas nuevas terapias, ¿no? En la misma línea que veníamos conversando con el doctor Gustavo Seplever, ¿no? El acceso finalmente, ¿no? Todo lo que se piensa, todo lo que se estudia, todo lo que se enseña, doctor, que finalmente llegue, ¿no? Porque si no tenemos la accesibilidad de lo que estamos investigando, programando, desarrollando, es como que nos quedamos en un campo teórico, ¿no? La importancia de estos convenios y de estos grupos de trabajo que se van formando a nivel nacional e internacional, ¿no? Hoy la ciencia es un fenómeno colectivo, digamos, los grandes científicos como Galileo Galilei o como Copérnico, que solos en su laboratorio, Einstein, eso ya no existe más. Claro, o sea, tenemos que ser muchos. El proyecto Genoma Humano, y hablo de principios del siglo XXI, había 127 personas y hoy hay consorcios gigantescos que generan el conocimiento entre todos. Nosotros formamos parte de 2 o 3 de estos consorcios para estudiar envejecimiento, para estudiar la enfermedad de Alzheimer, de 150 hospitales, 200 hospitales. Acá en todo el mundo, digamos. En todo el mundo, claro. Acá el desafío es cómo trabajar todos juntos y cómo utilizar la información generada en todos estos lugares. La informática nos ayuda mucho para eso, para que esta información se vuelva usable, para que genere conocimiento, porque llevar la información a conocimiento también es un paso que no es menor, quizá epistemológico. Entonces, estos consorcios internacionales son hoy una de las patas fundamentales de la generación del conocimiento. Nos dan conocimiento en una escala enorme, de por ahí cientos de miles de pacientes, depende de la enfermedad, y nos dan informaciones de aplicación masiva. Y es lo que en última instancia sirve. Claro, sobre las enfermedades que mencionó, doctor, sobre todo las crónicas, en esos consorcios que ustedes llevan adelante, ¿tiene que ver también con las patologías en nuestro país? Digo, más allá de que sean enfermedades, por supuesto, que le afectan a personas en todo el mundo,
especialmente los temas que mencionó, Alzheimer, otra de las enfermedades que nombró usted, tiene que ver también con nuestro país. Eso. Por ejemplo, en la Argentina hay 600.000 personas con la enfermedad de Alzheimer. Bien. Y probablemente haya un número bastante parecido, que no sabemos bien, con trastornos cognitivos que quizás sea un preludio a la enfermedad de Alzheimer. Es un tema de enorme importancia. La expectativa de vida ha crecido muchísimo. Sin duda, hablábamos Entonces, de eso también. Claro, hoy nosotros tenemos, siempre cuentan los canadienses, que si tomamos todas las personas que superaron los 65 años, desde la época de las cavernas hasta ahora, 3 de cada 4 viven con nosotros. Claro. Son contemporáneos Qué impresionante. nuestros. O sea, alguien de 65 años, hace 100 años, era raro. Y hoy es cierto, es una persona absolutamente, que claro, se jubiló recién por el Por sistema eso. argentino, pero está en su mejor que momento. no debería jubilarse o no debería dejar la actividad. No, mejor porque dicho. están a lo mejor en su mejor Claro, momento, ¿no? De en un muy buen desarrollo, momento, claro. Y es un grupo que tiene necesidades especiales. Nosotros estamos investigando mucho la enfermedad de Alzheimer, el deterioro cognitivo con estos consorcios que dijimos, y esto creemos que es importante en términos de las políticas públicas en la Argentina y en América Latina. Bien, y con CONICET, células madres, nos había dicho hace un ratito, Sí. que es un tema que sí, naturalmente, doctor, genera como mucha curiosidad, ¿no? Porque como en un momento se vendió, como usted bien decía, como algo casi mágico. Varios grupos argentinos, incluso en un consorcio, Instituto Leloir, por ejemplo, el Garrahan, Fleni, generamos una red de estructura para generar conocimiento sobre las células madre, que hoy nos sirven en la ciencia básica. Para mí la mejor información que nos da es que uno modeliza enfermedades. Uno puede tener en el tejido de cultivo, en el plato de cultivo, una forma in vitro de la enfermedad. Y Sin ahí invadir seres vivos, sin digamos. usar seres vivos, y ahí probar medicación, recursos diagnósticos, teorías, hipótesis de cómo crece, cómo avanza, cómo no avanza, alteraciones genéticas, y eso nos da una calidad de información muy buena preclínica, antes de ir a cualquier ser humano. En ese caso, cuando uno va hacia los humanos, tiene mayor dato como para saber qué va a dañar, no va a dañar, y va a ser más útil en eso. Definitivamente es fundamental para tomar decisiones, pienso, ¿no? Todo esto de lo que estamos hablando en materia de investigación, de desarrollo tecnológico, sin duda, porque aparte me parece que todo se acelera, ¿no? Naturalmente. Uno tiene esa sensación de que todo se acelera y todo va más rápido. Lo que se acelera es el volumen del conocimiento que hay. Hoy, digamos, la comunidad científica internacional produce información, produce conocimiento en un volumen que antes no existía, lo que hablábamos antes de la biblioteca. Y eso, cómo insertar eso en la vida cotidiana, en el paciente carne y hueso que uno tiene delante, la ayuda en la toma de decisiones, es quizá una de las tareas más importantes de los médicos hoy. Cómo hacer para que toda esa información le sirva para el señor o señora de carne y hueso que tiene delante. Los recursos son fundamentales, entiendo también, ¿no? Para poder... Los recursos son... Digo esto porque sabemos que nuestro sistema en general atraviesa un momento crítico, digamos, por cuestiones, como decíamos hoy, de fragmentación, de desigualdades y demás, más allá de la situación del país en este momento, pero entiendo que eso termina siendo lo fundamental para el sustento, ¿no? Sí, la Argentina no gasta poco en salud. Claro, si ese uno es el toma en tema. términos del producto, no gasta poco en salud. Tal vez no es correcta la quizá la tengamos distribución. una necesidad de ordenamiento de recursos adicional o quizás sinérgica con la asignación de los recursos en bruto. Eso nos pasa a veces en la Argentina, que la Argentina es un país de desarrollo medio, o sea, no es un país absolutamente subdesarrollado, y en muchas áreas tiene presupuestos importantes, variables con las crisis que todos conocemos, pero importantes. Entonces, la sociedad, que es la última instancia la que financia eso, está haciendo un esfuerzo no menor, y hay una responsabilidad de todos que esos recursos lleguen a quienes realmente los necesitan, en tiempo y en forma. Es cierto, porque eso tiene que ver con el derecho, ¿no?, al acceso a la salud y la igualdad de oportunidades. Pensaba en la formación de nuestros médicos, doctor, y nos sorprendemos gratamente cuando encontramos algún argentino que lleva adelante un desarrollo particular o que tiene reconocimiento a nivel internacional. Digo, a pesar de todo esto que usted dice, de la no correcta distribución de pronto de los recursos y demás, la formación de nuestros médicos, ¿no?, de nuestros equipos médicos, de los centros de referencia, realmente es reconocida en todo el mundo, ¿eh? Sí, en Argentina hay grupos médicos extraordinarios, de altísimo nivel. Nosotros tenemos un sistema de residencia que este año cumplió un cuarto de siglo, cumplió 25 años, de residencias en las especialidades vinculadas a lo que hacemos, ¿no? Neurología, neurocirugía, neuropediatría, imágenes, clínica médica.
Y la verdad que es una de las mejores experiencias que tenemos, los médicos somos un poco más grandes. Nuestra residencia es muy requerida, lamentablemente tenemos varias decenas de aspirantes por cada posición que tenemos que elegirlos y cuando elegimos a veces lloramos por lo que perdemos porque elegimos 1, 2 o 3, Claro. pero hay 7 u 8 de altísimo nivel. ¿Cuánto tiempo duran, doctor? ¿Y La cómo se residencia desarrollan? duran entre 4 y 5 años, a veces un año más de jefe residente. Nosotros los últimos meses los mandamos a algún lugar del exterior, del primer mundo, elegido en consenso para que culminen su formación. Y, por ejemplo, la Academia Americana de Neurología, que es la institución más grande de neurología, tiene un congreso anual en Estados Unidos y dan 10 becas a todo el mundo. Y nosotros tenemos la alegría, la suerte y el orgullo que en los últimos 6 años, de esas 10, 2, 3 o 1 han sido para FLENE. Muy importante. Ha sido muy importante. Nuestros residentes son un orgullo. Para todos estamos muy contentos con el programa de formación de residencia y también tenemos desde hace menos tiempo residencias en kinesiología, en fonoaudiología, en terapia ocupacional, en neuropsicología, residencias no médicas, pero que son enormemente importantes para el tratamiento de los pacientes. Sin dudas, por un lado digo, muchas veces conversamos con otros entrevistados acerca de la necesidad de volver en algún sentido al médico clínico, ¿no? Al médico de familia como quien nos inserta en el sistema de salud, ¿no? Por donde debemos entrar para no andar desorientados como pacientes. Y por otro lado también nos encontramos con este extremo, ¿no? Las especialidades que van haciéndose cada vez más específicas y más importantes, ¿no? Para ahí sí el desarrollo y la investigación. Son como dos extremos muy necesarios para que el sistema funcione, ¿no? Imprescindible, imprescindible. El médico de cabecera o el médico de familia es muy importante en la estructura sanitaria primaria porque es el que recibe al paciente en primera instancia y lo orienta. Pero es el médico que lo escucha. Y eso vuelvo a hacer hincapié sobre eso. Es el que lo escucha y que lo puede guiar en el rompecabezas o en el laberinto que es la estructura médica más habitual en la Argentina. Eso es así, digamos, necesitamos una visión lo más amplia posible para armar el rompecabezas. Y después necesitamos los recursos para llegar específicamente hasta la patología que a veces es complicada, a veces compleja, a veces le puede poner en riesgo su vida. Es cierto, porque a veces lo que decimos es que los pacientes, doctor, nos encontramos como con la responsabilidad de decidir a quién vamos a ver según qué nos duela, ¿no? Qué nos esté pasando. Porque precisamente falla esto, falla la manera de ingresar al sistema. Cuando uno logra tener, como dice usted, un médico de cabecera, entonces después correctamente vienen las derivaciones. El problema es cuando empezamos a deambular y ahí es donde se pierden recursos, tiempo y muchas veces cuestiones importantes para la salud, ¿no? Sí, tal cual. Ingresar al sistema y seguir en el sistema. Digamos, a veces el recorrido intrasistema también es complejo y sobre todo por todos estos distintos niveles de financiamiento, privado, semiprivado, público y demás. Es a veces complejo, pero los pacientes ahí en un punto, como en otras cosas de su conducta, tienen como que hacerse cargo de algo. Digamos, este modelo paternalista que hablábamos antes está muy cuestionado. Entonces el paciente tiene que estar claro de su necesidad, de su dolor, de qué es lo que puede hacer y qué es en última instancia lo que está dispuesto a hacer para tratar de solucionar su problema. Doctor, con esto lo despido. ¿Estamos fomentando la investigación en Argentina como una política de Estado? Nosotros tuvimos la experiencia, digamos, durante muchos años, usted sabe, la Argentina tiene 3 premios Nobel en ciencia, lo cual en muy pocos países, creo que de América Latina ninguno, pero que es una, digamos, para un país como la Argentina, el tamaño y volumen de la Argentina es mucho. Cada uno de ellos haciendo una marca muy importante en la ciencia del mundo. Durante algunos momentos, durante la época de la dictadura militar, fueron épocas muy tristes, la primera y la segunda, digamos, en la época de la noche de los bastones largos, donde prácticamente la ciencia argentina fue destruida. De hecho, César Milstein, futuro premio Nobel, tuvo que emigrar de la Argentina. Y hubo momentos difíciles y complicados. Después, con la vuelta a la democracia, se empezó a reestructurar el sistema institucionalmente, tratando de brindarle transparencia, funcionamiento, recursos, y la creación del Ministerio de Ciencia con el doctor Lino Barañao, la verdad que fue un buen momento, donde tuvieron recursos y tuvieron todo el sistema, hubo mucho más becarios, más doctores, más investigadores. El sistema creció, estaba un poco anquilosado y después creció bastante. Después existieron los temas económicos que todo el mundo conoce y que eso impacta a veces de manera no favorable. Pero hoy está instalado el tema de la ciencia.
Hoy está instalado, digamos, la sociedad sabe que la ciencia es una parte fundamental de la propia sociedad. No es una torre de marfil puesta no sé dónde que investiga no sé qué cosa. La ciencia es un motor esencial para el desarrollo, es una parte de la propia sociedad. Y eso creo que es importante, lo hemos construido entre todos, los que hacemos ciencia, desde la medicina, que somos médicos y que además vemos pacientes, los que hacen ciencia básica, los que hacen política de la ciencia, eso está instalado y eso creo que es un logro muy importante. Tendríamos problemas económicos, ojalá que los podamos solucionar, ojalá que tengamos más recursos, pero en la ciencia es parte hoy integral, indisoluble de lo que es la sociedad, de la cultura de la sociedad. Qué lindo es escucharlo hablar con tanta pasión. Realmente es un apasionado Es un de tema lo que apasionante. hace. Sí, doctor. Sí. Gracias por haber venido. Ha sido muy, muy grato conversar con usted. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Será hasta otra oportunidad. Con todo gusto. Gracias por acompañarnos. Somos Salud en todas las políticas. En una semana estamos de vuelta. Gracias. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.